Muy buenas noches, provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Noticiero 11. En los próximos 60 minutos, como siempre, los invitamos a compartir, a repasar lo más importante de la jornada informativa del día de hoy en Salta, en el país y en el mundo. Vamos a hablar de turismo. Han culminado las vacaciones de invierno, largas vacaciones de invierno, es cierto. 2 semanas para los salteños, para los chicos, para los docentes, para la actividad legislativa, parte de la política, parte también de la actividad judicial. Pero en el país, esta forma que ha tenido la República Argentina de dividir las vacaciones de invierno en diferentes provincias que fueron tomando a lo largo y ancho de todo el mes de julio, le ha dado otra dinámica a la actividad. Recordemos que en Salta, la actividad económica que genera la provincia de Salta tiene entre un 8 y 10%, que significa justamente el movimiento turístico, una actividad clave importante para el día a día de los salteños. ¿Cuál es el balance? Mientras a nivel nacional ya estaremos repasando algunas estadísticas que dio CAME a conocer en las últimas horas, ¿cuál es la situación en Salta? ¿Cuáles fueron los números en el balance completo del mes de julio? Pese al contexto desafiante que estamos atravesando en cuanto a nuestra macroeconomía nacional, hemos logrado repetir los datos de la temporada de julio pasada, lo cual es un dato alentador. Pero bueno, también tenemos que decir que este 60% de ocupación que hemos alcanzado no es significativo en cuanto a la rentabilidad que tenemos las empresas turísticas. Es decir, el porcentaje de ocupación nos indica una cosa, pero nosotros desde el sector privado, además de ese porcentaje de ocupación, también observamos el porcentaje o el índice de rentabilidad. Y en ese sentido, el sector no estamos teniendo buenas rentabilidades debido a que los costos se han elevado y que también estamos en una fuerte retracción de la demanda en todos los aspectos, en todos los sectores económicos. Lugares que nos visitaron, regiones. Bueno, Buenos Aires sigue siendo uno de los mercados más importantes para Salta, Córdoba, Santa Fe. Ha venido mucha gente también de la Patagonia, que era algo novedoso porque temporadas anteriores no venían, pero esta vez han venido, también fruto de la promoción constante que hacemos de la mano del sector público. El pasajero internacional, el segmento más importante fue Brasil, que ha crecido mucho. También Francia, Uruguay, se ha notado unos puntitos arriba respecto a años anteriores la ocupación de turistas extranjeros. Y hablando de turismo extranjero, un dato no menor es que Salta está empezando a posicionar la actividad religiosa. Salta es una ciudad de fe, como decía, lo definía Juan Pablo II, posterior a su visita en aquel abril de la década del 80 a nuestra ciudad, de promocionar Salta también con el turismo religioso, y es la ciudad de Asunción, es Paraguay justamente uno de los destinos donde se está empezando a mover esta posibilidad, hablando de conectividad aérea, de traer a paraguayos a que vengan justamente a conocer la fe del pueblo salteño, el recorrido de las 7 iglesias en Capital y todo lo que tenemos para ofrecer ahora que se aproximan las fiestas más importantes, la celebración más importante en el mes de septiembre. Hablemos de números, vamos a los datos concretos, algunos que dio a conocer CAME, que son las primeras placas, y luego los datos que dio a conocer la provincia respecto al turismo en las vacaciones de invierno. CAME dio a conocer estas estadísticas del mes de julio. La cantidad de turistas cayó un 10,9% comparado con 2024, y si lo comparamos con 2023, la caída fue más importante aún, fue del 21,5%. 4,3 millones de personas viajaron en el país. Pese a esto, más de 4 millones de personas que viajan, que recorren la República Argentina en el mes de julio, gastaron 1,5 billones. Pero esto significa, aunque estamos hablando de billones de pesos, significa un 11,2% menos que el año pasado. La estadía promedio pasó de 4,1 a 3,9 este año. Más datos que dio a conocer CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, respecto a la actividad turística del mes de enero. Las buenas ocupaciones este año, porque hay localidades, hay algunas provincias que se destacaron o que tuvieron un buen rendimiento. Recordemos la comparación que hemos dado ya a conocer y las estadísticas del INDEC de mucha gente viajando al exterior, fundamentalmente con la cuestión de las compras, ¿no? Bariloche, Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa Langostura, la tentación de nieve y montaña.
Puerto Iguazú y Salta, toma Cami como dato, por un clima más benigno y propuestas culturales, y también allí entender qué es lo que ofrece Salta para los turistas que nos visitan en vacaciones de invierno. Los valles y sierras de Córdoba, Mendoza y el Calafate, los complejos termales de Santiago del Estero y Entre Ríos son los que tuvieron buenos registros en líneas generales, como escuchábamos recién a la gente de la Cámara de Turismo. Y hablando puntualmente de Salta, 254.416 turistas. Esto significa 15.000 menos que el año pasado, pero este es el número durante todo el mes de julio, más de 254.000 turistas. El pernocte mejoró en Salta, pasó de 3,9 a 4,1. Los picos llegaron a un 82% de ocupación en la ciudad de Salta. Claro, Salta es epicentro, pernoctan en Salta y pueden después desarrollar actividades, por ejemplo, en localidades cercanas de toda el área metropolitana. ¿Qué más de vacaciones de invierno relacionados con la provincia de Salta? Los números, gasto promedio, aquí golpea fuertemente a la realidad económica. Habíamos contado, cuando dábamos a conocer los números del INDEC respecto a inflación, cómo la actividad turística ha tenido una inflación más alta del promedio nacional en los últimos 2 años, inclusive después de la pandemia, que fue una de las actividades que tardó mucho más en recuperarse. Se gastaba promedio por turista en Salta el año pasado 79.241 pesos y este año 123.293 pesos. El impacto económico para Salta, 128.000 millones. Se entiende lo que significa el turismo. Estos números reflejan lo que significa el turismo para una provincia como Salta. Entre un 8 y 10% de la actividad económica salteña la genera el turismo. Por eso, el cuidado que debemos tener de una actividad de estas características. ¿Qué va a pasar dentro de una semana? El próximo fin de semana. El viernes es día no laborable. Esto significará que la patronal, después le preguntamos al doctor Roberto Villagracedo por si estamos dando mal el dato para que nos desburre o nos aclare. La patronal define si trabajamos o no. Pero se conoció oficialmente que el próximo viernes 15 habrá día no laborable en la República Argentina. Tengamos en cuenta que el próximo día 17, como sabemos todos los argentinos, ¿verdad?, es la conmemoración de la muerte del general José de San Martín. La Secretaría de Trabajo informó que el 15 de agosto será considerado como día no laborable con fines turísticos. Esto obedece a que el domingo se conmemora el paso a la inmortalidad del padre de la patria. Este año la fecha coincide con un domingo, por lo tanto no se modifica. Esto es de acuerdo a la normativa vigente, que prevé un traslado únicamente cuando coincide en día martes o miércoles para un día lunes, o jueves o viernes para el lunes siguiente. De esta manera, al tratarse de un día no laborable, la decisión sobre la prestación de servicios recaerá en el sector empleador privado. Esto quiere decir que si se decide trabajar, el personal deberá cumplir su jornada habitual sin percibir una remuneración adicional. En tanto, si se decide no trabajar, los trabajadores estarán exentos de asistir, percibiendo igualmente su remuneración normal para ese día. Un dato más. ¿Cuándo tenemos un feriado de estas características, o día no laborable, para decirlo correctamente, el próximo? El 21 de noviembre, viernes 21 de noviembre. Había generado una enorme expectativa una jornada del día de hoy en el Senado Nacional. ¿Por qué? Porque el senador Juan Carlos Romero había hecho llegar una invitación a los medios de comunicación para cubrir, para estar atentos a una transmisión que se hizo a través del canal oficial de Senado TV, dando a conocer un balance de estos años en la Cámara de Senadores de la República Argentina. Romero hizo referencia a más de 2.000 proyectos presentados a lo largo de estos años como senador salteño. Estuvimos hablando hace instantes de turismo. Hizo referencia a la cuestión turística y el rol que también desarrolló como 12 años como gobernador de la provincia. Pero había expectativa. ¿Qué va a anunciar? ¿Su candidatura o se baja de la candidatura? ¿Es el final de una era, de una etapa política en Salta? Escuchemos las palabras del senador nacional Juan Carlos Romero respecto a las elecciones de octubre. Con el ánimo de no dividir la fuerza de la grieta, o sea,
como aliado del oficialismo, muchos nos sentimos con el dilema de hacer todo un esfuerzo para que no vuelva un modelo populista que nos arrase nuevamente o que apueste solamente en Argentina. A veces apostamos más al fracaso del que está gobernando que los aciertos de las propuestas opositoras. Y en eso estamos viendo que hay más empeño en la fuerza opositora al fracaso del gobierno que a las propuestas superadoras. Y por esta razón, y muchas, algunas que le conté y otra más, es que vengo también a confirmar, así como a rendir cuenta, también vengo a confirmar que no participaré del próximo proceso electoral. Lo cual dejaré el cargo en diciembre, trabajaré con el mismo empeño hasta ese momento, pero dejaré el cargo, pero no la política, y seguiré trabajando incansablemente. Y creo que hay un desafío todavía hasta fin de año de hacer cosas pendientes. Romero confirmó en la tarde de hoy que no será candidato en las próximas elecciones. Termina el próximo mes de diciembre su etapa como senador nacional. No me alejaré de la política, pero no va a ser candidato, dice Juan Carlos Romero en el testimonio que da a conocer en la jornada del día de hoy. Hablando del día de hoy, también la Conferencia Episcopal dio a conocer un comunicado invitando a las celebraciones, a la conmemoración, una de las más importantes, populares, que tiene la Iglesia Católica, que es el próximo día 7. En muchas parroquias la celebración central tendrá lugar el fin de semana, que tiene que ver con la celebración de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Del comunicado que da la Conferencia Episcopal Argentina tomamos un párrafo que nos parece muy interesante de remarcar en este punto. En todo plan económico, cuidar el empleo y las fuentes laborales debe ser una prioridad indeclinable. Ninguna medida puede considerarse exitosa si implica que los trabajadores pierden su empleo o vivan con angustia e incertidumbre sobre su futuro. Este fue el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina en la jornada del día de hoy, haciendo referencia a la jornada de San Cayetano. Y justamente, hablando de la cuestión laboral, este término que se está utilizando mucho en la sociedad argentina es "me cuesta llegar a fin de mes". Le puede pasar a un trabajador formal, a un trabajador informal, a un jubilado, a un pensionado, mucho más, por supuesto, a quienes no tienen empleo. Pero el presidente de la Nación, en el día de ayer, en medio de una jornada, una conferencia en la que participó, de una fundación Faro, que es la fundación de la derecha argentina, hizo referencia justamente a este término y lo dijo de esta manera. Parece que los que hoy tanto reclaman por las jubilaciones, por ejemplo, son los mismos que en su momento vetaron, ¿no? Y que decían que se estaba declarando la quiebra del Estado y que dejaron jubilaciones de $80 y que hoy están arriba de $320. O sea, se multiplicaron por 4. O había salarios de $300 y ahora son de $1.100. ¿Sí? Y entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Y es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, esa pelotudez. Porque en definitiva, si fuera cierto, las calles serían bastante más complicadas. Mientras daba estas declaraciones, esto ocurrió en el día de ayer, hoy el PRO y la Libertad Avanza acordaron lista única en Ciudad de Buenos Aires. Los dos senadores van a ser de la Libertad Avanza, mencionan que, datos periodísticos, pero de muy buena fuente, según indica Feynman, los primeros 4 diputados serán de la Libertad Avanza, 2, el quinto y sexto recién serán del PRO, no llevará el nombre del PRO y el color no será del PRO. En Ciudad de Buenos Aires, el bastión de este espacio político en la República Argentina. Mientras se da todo este contexto político, hoy se dio una marcha
no multitudinaria, no de las que habitualmente vemos en la zona del Congreso de la Nación. Lo que llamó la atención fundamentalmente fue el mega operativo de seguridad que se montó para contener, entre enormes comillas, a quienes estaban manifestando. ¿Quiénes eran? Personas con discapacidad y sus familiares. Se montó un mega operativo de seguridad que llamó poderosamente la atención por las formas, el despeje de las calles en ese sentido. Decenas de efectivos avanzaron contra los manifestantes que reclamaban contra el veto a los aumentos en discapacidad y se dieron escenas hasta de violencia en la zona de Plaza del Congreso. La marcha de efectivos de seguridad generaron indignación por la presencia de personas con distintas situaciones de discapacidad, psicológicas como físicas. Estaban manifestándose planteando a los legisladores nacionales que van a tener que definir respecto al veto sobre la emergencia en discapacidad en las próximas semanas, probablemente. Esta situación se dio en la jornada de hoy, en la tarde de hoy, en la zona del Congreso en Buenos Aires y en algunas otras ciudades. Fíjense la cantidad de personas manifestándose y el operativo que duplicaba, triplicaba prácticamente a quienes estaban en la zona del Congreso. Regresa al servicio informativo del 11 TV. Roby, ¿cómo andamos? José, ¿Cómo querido, te va? ¿cómo estás? Gracias por volver, Roby. No, Gracias por estar con nosotros. Tenía que tomarme unos días para acomodar un poco mis ideas, ¿viste? Porque está muy complicado. Te tomaste unas vacaciones de invierno y está muy bien. Tenía que descansar unos días nada más. Y aprovechando también que no hubo actividad de judicial, ¿verdad? Exacto. No pasó nada. No pasó nada raro en el país. ¿Qué es eso? ¿Cómo te lo presento? Mirá. A ver, contame un poco. ¿Qué pasó en estos días? Te cuento un poco. Viste que se había aprobado una ley que daba un pequeño beneficio a los jubilados. Sí. Lo contaste con lujo de detalles. 22, 24 mil pesos, una cosa así. Para recuperar ese 7% que se había perdido a principio del año pasado. Y calculo que se habrá convertido en ley, ¿no? Sí, pero fue vetada por el presidente de la Nación. No. Escuchá lo que dice una asociación de jubilados de cómo perciben ellos la decisión del gobierno nacional. Bueno, ¿Te parece? veamos. Sí. La ley les ofrecía un reajuste, aunque sea pequeño, pero reajuste al fin. En esta época en donde la plata no te alcanza para nada, cualquier ayuda, bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, es una mala noticia para los jubilados y pensionados, ¿no? Si vos lo sumas al hecho de que muchos de ellos tienen la obra social del PAMI, que les retrasó varios medicamentos que antes tenían el 100%, ahora tienen que pagar un porcentaje. Y si vos le sumás a eso que muchos de ellos son inquilinos, alquilan y los alquileres se han ido muy arriba, bueno, se hace muy difícil. Sí, la están pasando una situación bastante difícil los jubilados y pensionados. ¿Eso podría cambiar o te tiene expectativas para el futuro? Y es muy difícil porque está dependiendo mucho de los arreglos políticos y vos sabés que eso es imprevisible porque hay intereses provinciales que por ahí van más allá que lo que uno pretende que puedan hacer los gobernadores y los senadores y diputados. Vos sabés que están siempre atentos a lo que deciden cada uno de los gobernadores de cada provincia, ¿no? Bueno, esa es la mirada de los jubilados. Y Sí, del presidente de la asociación. De la digamos, asociación de me jubilados, parece coincido totalmente en una situación grave, ¿cierto? Y bueno, acá, como bien decía él, yo creo que es un juego político. Claro. Y se ha transformado en eso, ¿no? En una lucha de posturas y lamentablemente... Ideológicas. Ideológicas y lamentablemente yo creo que le ha tocado bailar con la más fea, como se dice en este caso. ¿Por qué? Porque están hablando sobre temas muy sensibles. Los jubilados, más del 70% son indigentes directamente, ¿no es cierto? Sí. Están bajo la línea de indigencia. Tenemos la cuestión de la discapacidad, que es gravísima también. Claro. Y justo se han elegido esos temas álgidos, ¿no es cierto?, para que el presidente realice su famoso veto, porque, bueno, hay unas cuestiones fiscales y unas cuestiones de fundamento que ya la vamos a ver en un ratito, y en eso se basa todo, en un tira y afloje, y a la final el pueblo, la gente es la que está en el medio, Sí. y vamos a ver ahora quién es el que tiene la capacidad de resolver. Ya vamos a concluir cuando venga Cuando vean las placas. el análisis. Ahora, ¿te parece escuchar porque de las voces que se están escuchando hasta ahora, los 3 diputados de La Libertad Avanza ya, por supuesto, confirmaron que van a votar a favor del veto? El diputado Estrada, que va a votar en contra, todavía no se han expresado ni en sus redes sociales ni públicamente. Vega, Caletti y Outes, pero escuchemos lo que nos decía ayer Moreno, el diputado nacional de La Libertad Avanza, respecto a su postura en este tema.
las leyes que acaba de vetar el presidente son netamente populistas porque no solucionan los problemas de fondo. Son leyes para, de alguna manera, solucionar los problemas del corto plazo. ¿Y eso qué significa? Que no hay una planificación, no tienen un plan, cosa que el gobierno de Javier Milei tiene un plan económico. Vuelvo a repetirle, son políticas del corto plazo que no solucionan de fondo los problemas, y acá el planteo que nosotros hicimos es hacer estudios que mejoren obviamente la política de jubilados, de discapacitados, pero en el largo plazo, 30, 40, 50 años, no políticas de parche como las que se están haciendo y las que están acostumbrados los gobiernos anteriores. Bueno, en líneas generales la postura de por qué el veto del presidente de la Nación. ¿Te parece compartir algunas preguntas que tenemos como para entender, ir al meollo de la cuestión? Sí, pero primero te voy a hacer una observación una sobre reflexión. lo que dice acá el diputado, ¿verdad? El diputado Moreno, sí. Bueno, en realidad sí está buenísimo crear, ¿no es cierto?, una ley, modificar la ley actual de jubilaciones que realmente tiene muchas fallas. Que lo hemos hablado largamente. Y que se utilice evidentemente para el futuro, pero hay una cuestión de una necesidad actual, ¿sí? Esa necesidad actual es de un grupo etario que está sufriendo gravemente, ¿sí? Y esta situación no se puede desconocer. Claro. Lamentablemente no se puede desconocer. ¿Quién es el que tiene, está buenísimo esto de proyectar para el futuro y todo, ¿sí? Y como bien decíamos, las jubilaciones son gravísimas. El presidente decía que se habían levantado las jubilaciones de $80 a $300. Exacto. Bueno, qué bueno, pero un alquiler de un monoambiente sale $400. Un alquiler nada más, ¿sí? Claro. Entonces, si tomamos en referencia eso, quizás, ¿por qué no revertimos la cuestión? En vez de aumentar las jubilaciones, bajemos los impuestos, bajemos los medicamentos, bajemos los alimentos. Entonces sí va a alcanzar. Y mira qué fácil. Y ahí no sufre justamente la cuestión fiscal. El más vulnerable. El erario no sufre más vulnerable y bueno, y vamos levantando, como te digo, el país. Que bajen todas las otras cosas y no suban las jubilaciones. Y hablemos del veto. Vamos a hablar del veto justamente de jubilaciones. Mañana ampliaremos con respecto al concepto veto en general, lo que significa esta posibilidad que tiene un ejecutivo y cómo se debe actuar en un Congreso y eventualmente la justicia más adelante. ¿Qué pasa después del veto del presidente? Vamos por parte, Robin. Bueno, evidentemente acá lo que hay es una posibilidad, ¿no es cierto?, de insistir, ¿sí?, con la aprobación de la ley. Esto es lo que decíamos hace un rato. ¿Quién es el que tiene que definir esta situación? El Congreso, ¿sí? Nuestros legisladores, que para eso están. Y acá, en el juego político este que hablábamos, si en un primer intento fue la cuestión de hacer quedar mal, ¿no es cierto?, al Ejecutivo, porque ya sabían que lo iba a vetar, ahora, ¿quién va a quedar mal, digamos? Se supone que el Congreso. El Congreso en el caso de que no acompañe por eso. Entonces esto es un juego de doble filo y bueno, y después, bueno, como dicen, la historia juzgará. Sí. ¿Te acordás que el año pasado también estábamos en una situación exactamente igual y muchos legisladores se dieron vuelta terminando no votando esta ayuda a los jubilados? Claro, ¿sí? Algunos habían votado a favor y después cuando llegó el veto presidencial acompañaron el Exactamente, veto. así que ahora acá necesitamos las 2/3 partes de ambas cámaras. ¿Sí? Bien, eso es mayoría grabada, como se dice. Exacto, para que esto suceda. De los presentes, ojo. Sí. ¿sí? Así que de las personas que estén presentes son las 2/3 partes. Perfecto. A ver, ¿qué más respecto a la cuestión jubilaciones? ¿Cómo se trata la insistencia, Roby? Bueno, esto tiene que ver quizás con una cuestión de que una de las cosas del presidente fue que estaba mal. ¿Te acordás del procedimiento por el cual se había sesionado en su momento? En el Senado. Bueno, acá tiene que ver con eso. Acá tiene que haber, obviamente, una orden, ¿no es cierto?, para que se sesione, ¿sí? Y dentro de esa sesión debe haber justamente una lista donde se trate la cuestión previsional. O sea que tiene que haber una orden del día donde se sancione y donde se proyecte, digamos, y se trate este proyecto de ley. Por ejemplo, mañana, que va a haber sesión de diputados, no va a estar incluido el veto porque no está en el orden del día. Lo que pasa es que también creo que están jugando con alguna fecha que tiene que ver con la cuestión política. Todo tiene que ver con el mundo de la política. Después del día 16 probablemente tengamos alguna novedad. O sea, faltan algunos días. Vamos a otra consulta que tiene que ver con esta situación. ¿Cuáles fueron los fundamentos del veto? Fue bastante extenso el mismo. Sí, en este caso se hizo, bueno, por un decreto, ¿no es cierto? Y se analizaron justamente los tres proyectos de ley, ¿sí? Recordemos que era el incremento del 7,2, sí, el aumento del bono, la moratoria y por último la ley de discapacidad. Bien. En un solo decreto se vetaron las tres. Y el fundamento general, ¿no es cierto?, fue
Primero, una cuestión que evidentemente decían que si uno establece una ley y establece que debe hacerse una erogación dentro de la ley, un gasto, debe contemplarse cómo se va a financiar el mismo dentro de la propia ley. Entonces el presidente decía que acá se adolecía de la cuestión porque no se especificaba cómo se iba a financiar esto, a pesar de que había, ¿no es cierto?, ciertas pautas de financiamiento dentro de la ley. La otra cosa fue justamente que se iba a provocar un desequilibrio fiscal, ¿sí? Y esto sabemos que no se negocia, en las propias palabras del presidente. Sí. Y por último, atacó lo que hablamos hablado un ratito, la cuestión del procedimiento de realización de esta sesión, que no fue de acuerdo, que no han aprobado los dictámenes, que no correspondía. Y ahí fue el cruce con la vicepresidenta de la Nación y todos los twitters que se publicaron. Siempre pasa, ¿viste? El presidente, vicepresidente, vienen no poniéndose de acuerdo en las últimas gestiones. Pero bueno. Algo pasa, es Argentina, nada que nos sorprenda. A ver, y una consulta más para Roby respecto a este tema. ¿Cómo afecta al presupuesto que pareciera el tema central de discusión? Bueno, esto está bastante delicado porque hemos visto que había mucha información cruzada. Correcto. Por ahí, que en resumidas cuentas era para este año en total era como 0.96, una cosa así, y el año que viene, el 2026, era un 1.68. ¿Sí? Y encontramos algunos números que me acuerdo ahora, ¿no es cierto? Que por ejemplo la cuestión del incremento del 7%, este año afectaba nada más que un 0.24, ¿sí? Y el año que viene era un 0.42 del Producto Bruto Interno. Sí. Después teníamos el famoso bono, que esta ayuda económico previsional, ¿no que es cierto? Estaba pisadísima. Exactamente. En realidad es nada más que un 0.16 y un 0.33 el año que viene, ¿sí? Bien. La moratoria, que evidentemente creo que no va a salir, es la que menos posibilidades tiene, era nada más que un 0.02, ¿sí? Porque afectaba nada más que a 220 personas aproximadamente, y el año que viene iba a ser un 0.12. Y por último, la creación esta de la pensión no contributiva por invalidez, ¿sí? Claro. Porque era una nueva pensión, por así decirlo, únicamente tenías que presentarte, acordás, el certificado único de discapacidad. Sí. Era un 0.26 y el año que viene un 0.47. O sea que, bueno, realmente esto es discutible, esos son los números que figuran en el decreto de veto. Sí. ¿Sí? Y las asociaciones de discapacidad hablaban de que el presupuesto que incluye las mejoras para este sector es del 0,01% y que es un número que ellos consideran que largamente se puede solucionar. ¿Qué pasa si esto no sale, José? Y ¿se puede volver a insistir? ¿No? ¿Durante este año? Mira, es un año político y claramente no habrá margen en este año. Así que vamos a ver qué pasa. Veremos, porque además si la Libertad Avanza tiene más respaldo electoral, tendrá la posibilidad de sostener este pensamiento a partir del mes de diciembre. ¿Qué es lo que nos queda? Entonces, aquellos que tienen la decisión política, que piensen bien lo que van a hacer, y aquellos juzgados que están más allá de la mínima, lo que corresponde es ir a la justicia. Hay que hacer juicio reclamando el reajuste de haberes, sí o sí, porque otra solución no va a haber. Roby, gracias. Gracias por volver, Roby. Gracias a vos. Mira, arranca. Yo quiero ser como vos cuando sea grande. Lo vas a lograr, Roby. Voy a dejar la barbita. Lo vas a lograr. Así continúa el pago, porque en realidad arranca el viernes el pago de jubilaciones y pensiones. Las pensiones no contributivas, 0 y 1 se paga el próximo viernes y el lunes documentos 2 y 3. Y en el caso de las jubilaciones, la franja 1 se está abonando el próximo día viernes, documentos terminados en 0 y 1 el próximo día lunes. Vamos a hablar de temas policiales, judiciales en esta parte de nuestro servicio informativo. Y la primera noticia tiene que ver con un caso que venimos siguiendo desde hace un buen tiempo. Quizás sea de los casos más emblemáticos, porque Julio Jalit estaba así, era joven, cuando comenzó su etapa de intendente en la localidad norteña de Pichanal. El proceso judicial, el largo proceso judicial, la investigación que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal en una causa muy compleja, porque además, a medida que pasan los años, dicen los fiscales, es cada vez más difícil investigar una causa que involucra el desfalco, el mal manejo de la cosa pública. Todos recordamos, por supuesto,
aquella imagen de Khalid en uno de sus últimos años como intendente en la localidad de Pichanal y aquella famosa frase, hasta para robar hay que ser inteligente y yo soy inteligente, al lado de Palo Arroyo, el presidente del Consejo Deliberante de la localidad de Pichanal. Y por supuesto, ¿se acuerdan? Ese fue el momento donde Khalid hace esa referencia que recorrió todo el país. La noticia por estas horas es que finalmente hay fecha de juicio para Julio Antonio Khalid y otras 8 personas que son investigadas por la justicia desde hace ya un largo tiempo. Estuvo a cargo de esta gestión durante 4 periodos, desde el 2003 al 2019. Dejó la política cuando pierde con Sebastián Domínguez la intendencia y volvió a ser intendente elegido por el voto popular. Además, otras 8 personas también involucradas en este proceso que comenzará en el mes de noviembre en el norte provincial y que pondrá en el banquillo de los acusados al actual intendente de la localidad de Pichanal. Nos vamos a Barrio Santana 2. Allí hay un conflicto que se ha dado, tiene que ver con cuestiones judiciales. Dijimos seguridad, ya hablamos en minutos con el ministro de Seguridad de la provincia de Salta de un montón de temas que tienen que ver con la realidad del día a día de los salteños. Pero ahora hablamos de estos temas judiciales. Esta es una noticia que nos sorprendió en horas de la tarde porque había mucha gente en la cancha de fútbol del Club Santana 2, presencia policial inclusive, y se trataba de una orden judicial que generó una polémica entre los vecinos y fundamentalmente los integrantes del Club Santana 2 que se expresaron respecto a lo que estaba ocurriendo en esta barriada. Nosotros somos del Club Santana 2, Club Social y Deportivo Santana 2, y hemos venido porque nos hemos dado esta mañana con que ha aparecido esta gente mandada por la justicia a venir a hacerse cargo de la cancha, media cancha. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque ellos argumentan que han ganado un juicio, le han ganado al centro vecinal. Y no ¿Quién le ganó al centro vecinal un juicio? La cooperativa Calchaquí. Al centro vecinal. Esto es del Club Santa Ana 2. No tiene nada que ver con el centro vecinal. Esto es el Club Santa Ana 2. Y todo este predio, nosotros los vecinos del Santa Ana 2, cada uno hemos cedido, cuando no han entregado la vivienda, hemos cedido parte de nuestro terreno para hacer todo este predio. Y resulta ser de que antes había una cooperativa, la cooperativa Salta Norte, Salta Sur, todo eso estaba acá. Después se desactivó la cooperativa y la señora Blanca empezó a accionar contra lo que era la cooperativa. Bueno, ella lo llevó a una medida judicial y judicialmente le han dado los terrenos. Y esta señora empezó a vender todo. Pero nosotros, era la cooperativa. Esto es el Club Santa Ana 2, que no tiene nada que ver. Nosotros estamos acá hace 30 años. Ahora la situación es, bueno, que quieren desalojarlo del lugar. Claro, nos quieren desalojar, pero nosotros tenemos la posesión 20 años del ¿Tienen papeles, tienen todo? Sí, tenemos, presentado todo el día. No puede ser, aquí vienen miles de chicos por semana, miles, grandes, de todo. Nosotros jugamos. Una situación difícil entonces. Sí, una situación difícil que no sabemos cómo remediarlo. ¿Esto dictaminó la justicia ya? Sí. Pero o sea, la cooperativa hace años que tiene, allá ha habido una primera vez que han venido a pasar las máquinas por el medio y el juez ha dicho que no le correspondía, se fueron. Después volvieron una segunda vez a querer sacar la mitad. Nada que ver la cooperativa acá. No, nada que ver. Y así que se volvieron a llevar y ahora vuelve de nuevo. No para nunca esta mujer. Pero ustedes, bueno, han hecho presentaciones, todo esto ya. Todas las presentaciones. Nada más que esto aparte de todo, esto es un remanente del club, del barrio. Remanente del barrio que nos corresponde a todos los vecinos. Club Santana 2. Club Santana 2. Vamos a hablar de temas policiales, judiciales. Gaspar Solá Uzandivaras es el ministro de Seguridad de la provincia de Salta y nos visita aquí en los estudios del 11 TV. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, José? Buenas noches para vos, bueno, y toda la audiencia, por supuesto. Gracias por visitarnos. Es nuevo relativamente en el cargo. Y es un cargo de mucho peso y de mucha consecuencia todo lo que ocurre, porque es un ministerio muy amplio además, ¿no? Sí, bueno, sin duda, no solamente mucho peso, sino de mucha responsabilidad, ¿no? Es un cargo que implica un compromiso total por parte, bueno, de mi persona, de todo el equipo de trabajo, y que implica estar todo el día abocado a esto,
digamos, que tiene sus cosas, su momento donde uno la sufre un poco más y otro momento donde también tiene ciertas alegrías de cuando ve que van avanzando algunas cosas de manera positiva, ¿no? A ver, es muy difícil pensar en una entrevista con un ministro de Seguridad y tener un tema blando, un tema de color, si se quiere. Es muy difícil. Entonces, vamos directamente a los temas duros. Hay uno que a mí me parece muy preocupante, muy delicado. Se está llevando adelante el juicio, por ejemplo, de una complejísima investigación del Ministerio Público Fiscal por la venta de droga en el penal de Villa Las Rosas. No corresponde a la provincia, pero también ocurrió lo mismo en el penal de Güemes. Según el dato que nosotros tenemos, hay una policía, una sargento, la subcomisaría 9 de Julio de Orán, detenida por los operativos que se hicieron en Finca Carina. ¿Cómo actúa el Ministerio de Seguridad ante esta complejidad del crimen organizado involucrándose en las fuerzas de seguridad? A ver, sin duda, bueno, nosotros tenemos efectivamente el dato de que un personal, una sargento que ha sido detenida en el marco del procedimiento que realizó la Fiscalía Federal junto con el Juzgado Federal de Orán, donde hubo 11 detenidos, entre ellos esta sargento. Nosotros no sabemos, justamente como una causa judicial y a nivel federal en que intervinieron fuerzas federales, no sabemos las circunstancias en las cuales fue detenida. Por supuesto, estamos esperando, la Oficina de Asunto Interno va a recibir información para ver cuál es la situación real, pero en este caso particular hay que dejar que la Fiscalía continúe trabajando y que se termine de dilucidar cuál es la situación de esta mujer policía, ¿no? Y acá déjame que te diga algo, a ver, concretamente, y vos me hablabas del crimen organizado, y justamente una de las cosas que busca permanentemente el crimen organizado es la impunidad. Y cuando hablo de la impunidad, el crimen organizado busca penetrar no solamente lo que son las fuerzas de seguridad, sino también el sistema político y el sistema judicial. Y en ese sentido es importante tener, y lo dije en varias también otras entrevistas, es necesario tener instituciones fuertes. La única manera de combatir el crimen organizado y sobre todo el crimen organizado que puede estar relacionado al narcotráfico es cuando tenemos instituciones fuertes trabajando en esta materia y coordinando. Y en eso es importante el trabajo que se viene haciendo, porque se habla mucho del Plan Güemes, si funciona o no funciona, qué logró el Plan Güemes. Y yo siempre digo que la mayor virtud del Plan Güemes son dos cosas fundamentales. A ver. Lograr la mayor coordinación entre fuerzas provinciales y fuerzas federales, por un lado, mayor coordinación entre una cartera de seguridad nacional y provincial, que de hecho la tenemos permanentemente, yo hablo semanalmente con gente del Ministerio de Seguridad de la Nación, y las fuerzas provinciales y federales también están trabajando, y trabajamos no solo en investigaciones conjuntas, en lo que va de estos 5 meses hemos trabajado concretamente 3 investigaciones complejas, donde se ha desbaratado bandas en relación al narcotráfico en lo que es la provincia, de manera conjunta Gendarmería y Policía de la provincia de Salta, en un caso particular en una de las investigaciones con Policía de Mendoza, y por otro lado también en lo que puede ser situaciones que afectan a corte de ruta, donde antes únicamente intervenía la Policía Provincial, hoy en día está interviniendo las fuerzas federales, y nosotros colaborando cuando nos pide, ya sea el fiscal federal o la fuerza federal, que colaboremos en eso. Y la segunda cosa importante del Plan Güemes es que de una vez por todas se logró visibilizar lo que es la problemática de la frontera norte a nivel nacional. Bueno, vos lo verás, lo verá la gente, hoy en día se habla en los medios nacionales de esta problemática, de la problemática de la frontera norte. Es más, cuando pensábamos en lo de Finca Carina, en lo del bypass en el 28, uno de los detenidos, todo el mundo, digamos, quienes hemos seguido informativamente la cuestión, sabíamos quién manejaba estos lugares, y uno pensaba, sí, ¿cuándo va a actuar la justicia federal? ¿Cuándo se va a actuar en serio en esta cuestión? Después hay un tema, un debate social, socioeconómico, de cómo va a afectar a las personas que trabajan en esta actividad, pero era como que había una espera de la sociedad de una resolución de estos temas. No, bueno, totalmente, porque, a ver, lo de la Finca Carina particularmente, si bien no conozco la causa federal, sé que se inició por una noticia crímenes, y por supuesto este tipo de investigaciones son investigaciones complejas que también tienen que entender que las investigaciones pueden llevar su tiempo, concretamente para reunir los elementos probatorios, para realizar allanamiento y todo lo demás. Sí. Pero bueno, a ver, sabemos que el Plan Güemes no vino a solucionar absolutamente todos los problemas de fronteras que los tenemos hace años, 40 años, pero sí empezó por lo básico. Uno, la visibilización que te decía hace un rato, y segundo, la lucha con el narcotráfico. Y en ese sentido creo que va a ser un año histórico a nivel provincial de la cantidad de droga secuestrada que se va a hacer o que van a realizar las fuerzas federales.
Bueno, la policía de Salta también viene haciendo un gran trabajo en lo que es secuestro e incautación de droga. Llevamos alrededor, en estos 5 meses, de 850 kilos de droga incautada. Y para ponerte un ejemplo, para que veas las dimensiones, José, el tema es, el año pasado, en todo el año, teníamos alrededor más de 500 kilos de droga o 512 kilos de droga incautada. Este año, en 5 meses, tenemos 857 kilos de droga. No quiere decir que se soluciona el tema del narcotráfico, pero sí hay un mensaje que se está trabajando. Sé, y aprovecho este programa, sé que una de las demandas, más allá de la lucha que se hace en el marco del Plan Güemes, la coordinación que hablamos con el Ministerio de Seguridad de la Nación y demás, sé que el vecino nos pide no solamente trabajar en esto, sino trabajar en el barrio en materia de microtráfico. Sí, el narcomenudeo. Sin duda. El famoso narcomenudeo. Sin duda. En eso, justamente hoy tuve una reunión con grupos operativos de lo que es zona capital. Estamos teniendo reuniones permanentes con lo que es el Ministerio Público Fiscal, a los fines también de acrecentar el trabajo en lo que es el microtráfico en los barrios. Sabemos que es una de las problemáticas, y en esto también es importante el trabajo del vecino o la colaboración del vecino con nosotros. Hoy en día tenemos todo lo que es denuncia web, una denuncia web que es anónima, que puede cualquier vecino hacer la denuncia, y eso nos ayuda a nosotros también a los fines de identificar posible boca de expendio. Y en esto, más allá de las denuncias que se puedan hacer, y quiero que sepa el vecino que de esta gestión y de este gobierno estamos focalizados en combatir esto. Por supuesto, esperemos dar soluciones más concretas y que podamos llevar también mayor tranquilidad en el barrio en este sentido, ¿no? Y ahí cae también una segunda etapa, porque uno a veces le puede caer a la policía o al Ministerio de Seguridad y dice, bueno, después está el otro proceso, que es el judicial. Si recupera la libertad, y se está mencionando, por ejemplo, situaciones, no, tal persona, al final no le hicieron causa, está otra vez en su domicilio. Tiene que haber una complejidad judicial. Bueno, vos estuviste en un Ministerio Público Fiscal, en el proceso de investigación, que a veces la gente no percibe esto, quiere que la policía le dé la respuesta inmediatamente. Bueno, sin duda por eso es importante articular de manera conjunta. A ver, yo no me puedo meter en la actuación judicial o en la actuación fiscal, porque de alguna manera los que van a defender una detención son los fiscales en base a los indicios que también pueden ir recolectando el personal policial. Por supuesto, sabemos que, a ver, el policía es el primer funcionario público a llegar al hecho, o el primer funcionario público en intervenir en cualquier investigación, y el vecino identifica cualquier situación con el personal policial. Concretamente en materia de microtráfico, sin duda, creo que es necesario, y lo estamos haciendo con el Ministerio Público Fiscal, en lograr mayor articulación para trabajar estas causas, ¿no? Mencionaste la cuestión de la relación con Nación y con otras provincias. Vamos a compartir unos segundos donde el ministro de tu área también, pero de Santa Fe, había enviado justamente un mensaje haciendo referencia a una causa que estuvimos informando hace un tiempo atrás, de una detención, bueno, Santa Fe, Rosario. Para que exista Rosario, tiene que existir nuestra frontera tan endeble. Sí, justamente. Escuchá lo que decía el ministro de Seguridad de Santa Fe respecto a la relación con la provincia de Salta. Un gran reconocimiento se les debe por el trabajo en conjunto de nuestras fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia que permitieron la captura de un peligroso delincuente como Mauricio Ayala, que estaba prófugo. El crimen organizado no reconoce fronteras, por eso tenemos que avanzar hacia un federalismo verdadero, estar unidos en la lucha contra el narcotráfico. La seguridad la vamos a construir con hechos, no con relatos. Un gran saludo, nuestra enorme gratitud a seguir con este trabajo en equipo, que gracias a esto hoy tenemos en nuestras calles un delincuente menos. Bueno, ahí estaban las palabras del ministro de Seguridad de Santa Fe. ¿Cómo se hace con la cuestión? Porque uno cuando ve que hay cuestiones económicas que afectan a la sociedad, recién estábamos charlando con el doctor Roberto Villagracedo de estos temas, eso incide directamente en la cuestión de seguridad. ¿Ustedes están percibiendo un crecimiento en delitos menores? ¿Cómo ven la realidad del día a día en la ciudad de Salta y en el resto de la provincia? En general, estamos hablando de delitos en general. Delitos en general. Bueno, a ver, es muy buena tu pregunta, porque acá hay que separar varios factores. Primero, los temas de seguridad están relacionados a múltiples factores.
Si vamos a hablar de delitos propiamente contra la propiedad, podemos decir que en algunas jurisdicciones ha bajado y en otras jurisdicciones hay que trabajar aún más. Ahora, hay que tener, acá José, es un tema importante. Nosotros tenemos en materia policial, la policía realiza 1000 intervenciones diarias, más de 1000 intervenciones diarias, de las cuales el 80% de esas intervenciones que realiza la policía de la provincia están relacionadas a hechos de conflictividad social, el 9% relacionada a delitos contra la propiedad y el 11 o 12% restante relacionada a hechos de otros delitos como puede ser usurpación, amenaza, lesiones y otros. Acá, ¿qué es lo que te quiero decir? Tenemos jurisdicciones donde tenemos una problemática más relacionada a la conflictividad o tenemos otras jurisdicciones donde la problemática está más relacionada al delito contra la propiedad. Por eso, en este sentido, es necesario trabajar, como viene haciendo ahora la Policía de Salta, con estos operativos de protección ciudadana, operativos de saturación en determinadas jurisdicciones o barrios en base al tipo de conflicto que tenemos. Y en eso te cuento, José, en qué consiste este tipo de operativos. Si bien nosotros sabemos que en las jurisdicciones están las comisarías, que tienen su personal pertinente, sus recursos, nosotros atendiendo al tipo del delito, al tipo de conflictividad, lo saturamos con unidades especiales de la policía, sea de policía de seguridad vial, sea de investigaciones, sea de droga, más la policía de la jurisdicción, y en eso trabajamos al fin de detectar personas que podrían estar comercializando sustancias estupefacientes. También hacemos en materia contravencional, personas consumiendo alcohol, personas realizando desorden en la vía pública o con la vial haciendo infracciones viales, ¿no? Ahora, acá hay un dato para que uno se dé más o menos un ejemplo de qué es lo que se está logrando con este operativo de protección ciudadana. En lo que va del año hemos detectado alrededor de 275 códigos rojos en estos operativos de protección ciudadana. Y vos me dirás qué son los códigos rojos. Bueno, son personas con pedido de captura. En la provincia con pedido de comparendo. 275 personas que estaban circulando libremente y que estaban con pedido de captura o con algún pedido de comparendo. Bueno, hemos detectado personas, hemos detectado en los operativos de protección ciudadana vehículos con pedido de secuestro de otra provincia. Ahora, a eso tenemos mucho. Ahí hay un tema. ¿Cómo pueden llegar? Ya no le corresponde estrictamente a ustedes, pero la cantidad de vehículos robados que están circulando en Salta, o están descubriendo más ustedes, o hay más robo de vehículos, pero tenemos vehículos que han robado en Mendoza, hay uno que lo pasaron por el río Bermejo, y los que estaban pasando el vehículo, la justicia federal los dejó libres, es otro tema. Pero ¿hay mayor cantidad de robo de vehículos o no hay controles desde el sur del país hacia Salta? No, bueno, acá se ha dado un fenómeno. Yo estuve la semana pasada en el Consejo de Seguridad Interior de la Nación. Bueno, uno de los temas que se trató fue justamente lo que es el robo de vehículos, y desde Nación, junto con de las diferentes provincias, se ha establecido lo que es las provincias que han adherido, ¿no?, a lo que es conformar el anillo digital a nivel nacional, justamente para empezar. ¿Qué es el anillo digital? Para que entienda la gente, son cámaras de de lectora de patente que van a estar vinculados, sincronizadas a un sistema a nivel nacional, en una misma base de datos, a los fines de poder detectar a tiempo y rápidamente vehículos que han sido robados con pedido de captura, de secuestro. Sí. En eso es un fenómeno que se da, y es más, en Salta lo tuvimos. Vos recordás, José, en los primeros meses del año hemos tenido, tanto en Salta Capital, en Tartagal, en Embarcación, en Orán, hemos tenido robo de camionetas, concretamente una camioneta de una marca en particular. Y puedo decir con orgullo que en Salta los grupos investigativos de Salta logró desbaratar una de las bandas más importantes que estaba operando. Hay varias bandas operando, pero una de las bandas que estaban operando a nivel nacional, Córdoba, Santiago, El Estero, Jujuy y Buenos Aires, en Salta. O sea, el grupo investigativo nuestro logramos la detención de 8 personas, entre ellos gente oriunda de la provincia de Buenos Aires, gente de Jujuy, no recuerdo si de alguna otra provincia más, y gente de Salta misma, que están hoy en día detenidas en la ciudad de Tartagal, ¿no? Inevitablemente me surge la pregunta, lo mencionaste, cámaras de seguridad. Es una sensación que uno puede llegar a tener. ¿Funcionan todas las cámaras de seguridad? ¿Tienen los elementos la policía para llegar a tiempo, para cumplir con el trabajo preventivo y para después eventualmente actuar ante algún ilícito? Totalmente, las cámaras funcionan, tenemos más de 2000 cámaras funcionando.
Por supuesto, como todo elemento tecnológico, como puede ser el celular, puede ser cualquier elemento de electricidad, concretamente, puede quedar fuera de servicio. Nosotros tenemos un porcentaje entre 5 y 6% de cámaras que pueden quedar fuera de servicio o por algún problema de software, pero que inmediatamente se le da aviso a la empresa a los fines que se le levante nuevamente, o vandalismo, ¿no? También, no solamente, también hay hechos de vandalismo, pero las cámaras funcionan. De hecho, creo que se están viendo algunos videos de las cámaras, y eso quiero dejar tranquilo a los ciudadanos, que sepan que las cámaras que tiene la provincia de Salta funcionan en toda la provincia, en donde están instaladas, ¿no? Tengo que estar tranquilo si viene un policía a hacer un operativo. Yo vi lo de Rosario de Lerma los otros días y me preocupa institucionalmente la cuestión. ¿Qué pensás como ministro de Seguridad cuando ves un efectivo policial abusando del poder que tiene de policía? A ver, totalmente son hechos lamentables. Eso no es lo que se espera de un actuar de la policía. De hecho es formada para actuar como corresponde y correctamente. Por eso es importante, yo siempre digo, a ver, no es que van a dejar de ocurrir hechos relacionados a este tema, relacionados a hechos puntuales de inconductas policiales o policías vinculados al delito. Lo importante es la reacción que tenemos frente a estos hechos. Particularmente en el caso está interviniendo el área de asuntos internos ya del Ministerio de Seguridad, como así también está interviniendo la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, y bueno, esperemos a ver qué es lo que resuelve esta área, ¿no? ¿Y qué van a hacer con respecto al tema de la droga, que no era plastilina, que era un cebo, era otro elemento? ¿Qué medidas van a tomar con la cantidad de drogas? Han secuestrado más de 800 kilos referenciadas, un récord de secuestro. ¿Qué hacemos con la droga secuestrada? No ha pasado solamente con la policía, ha pasado en la Fiscalía Federal, a la Gendarmería, que se transformó en yeso. Digamos, hay que tomar una decisión en ese aspecto. ¿Qué piensa la policía, qué piensa el Ministerio de Seguridad con respecto a este tema? Bien. Como te dije antes, sabemos que son cosas que pueden pasar y sabemos que y tenemos que reaccionar. Concretamente, esto también fue un caso concreto al momento de realizar la incineración después de un decomiso de drogas. Se detectó la posibilidad de que estaría adulterada. Es una causa que la está llevando, yo no puedo explayarme más porque es un proceso federal y es una investigación en curso. Pero bueno, concretamente, al igual que el otro caso, intervino un asunto interno, intervino la Fiscalía Federal. Nosotros pusimos a disposición de la Fiscalía Federal todo lo que nos solicitó. Tenemos 13 policías suspendidos por este tema, y concretamente del Ministerio, la semana pasada estuve en Orán, vamos a construir un depósito específico que no había, porque acá hay un tema importante a diferenciar. En materia de secuestro a nivel provincial de lo que es droga, la provincia tiene, en causas provinciales, depósito que depende del Poder Judicial. Entonces, cuando la policía hace un operativo y secuestra eso, lo lleva al depósito provincial. Ahora, en materia federal, la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal Federal, no tiene un depósito como tiene la provincia, y está a cargo de la policía de las fuerzas provinciales o de la fuerza provincial. En este caso, hemos adoptado, la semana pasada en Orán, fuimos con el jefe de policía, estuvimos junto con el intendente de Orán. Vamos a construir un depósito de droga, de secuestro de droga en Orán, con tecnología de control y con la oficina de guardia, donde se pueda hacer una trazabilidad sobre todo de la cadena de custodia, que es lo importante del manejo de las incautaciones. Justamente hoy hablé con el intendente de Orán, se estaba reuniendo con los arquitectos nuestros y demás para ya empezar con la obra esta. Y por otro lado, no menor, la semana pasada desde el Ministerio trabajamos en 2 protocolos. Un protocolo de intervención policial en general para la policía en determinados procesos, con orden judicial, sin orden judicial, de medidas judiciales, o cómo trabajar la policía en la calle. Y por otro lado, un protocolo de manejo de sustancias estupefacientes, de guardado y depósito y de traslado de sustancias estupefacientes. Ahora nosotros se lo pasamos a la policía también para que lo trabaje, y lo vamos a pasar al Ministerio Público Fiscal también para que lo trabaje y lo vea, y lo vamos a sacar prontamente. Las dos últimas. Le robo al ministro de Seguridad 2 minutos más. La primera, que hacemos con el tema de animales sueltos, es un tema realmente preocupante, que excede a toda la sociedad, o cada uno tiene una responsabilidad. ¿Ustedes cuál es la responsabilidad y qué están haciendo con respecto al tema de animales sueltos en las calles, en las rutas? Bien, coincido con vos, José, y en esto es un tema que se ha cobrado vida, el tema de animales sueltos.
Particularmente nosotros, a pesar de esto, que se siguen sucediendo este tipo de accidentes por tema de animales sueltos, desde el mes de enero la policía, y sobre todo el área de caballería y la policía rural y ambiental, vienen haciendo un trabajo incansable en el tema secuestro de animales sueltos. En lo que va del año llevamos alrededor de 1.300 animales secuestrados. A mí me gustan mucho los números, por eso hablo de 1.300. Y el año pasado tuvimos todo el año alrededor de 174, 140, no me acuerdo si 147 animales secuestrados en todo el año. Hoy ya llevamos más de 1.300. En eso, la verdad que es importante también el trabajo que está haciendo la Fiscalía, acompañando en todo este tema contravencional, puntualmente animales sueltos. ¿Y qué hacen los municipios? Porque ahí también hay una responsabilidad de qué lugares controlan los municipios en este punto. Sí, a ver, en algunos casos nosotros trabajamos, te pongo un ejemplo, con el municipio de Lajitas, se aplica la ordenanza municipal, nosotros secuestramos los animales y ellos le aplican la ordenanza con el trámite correspondiente administrativo del municipio. Y en otros casos trabajamos con el municipio donde nos colaboran con un predio para poner los animales sueltos y nosotros realizamos todo el proceso. Por supuesto que lo óptimo sería que los municipios tengan ordenanzas unificadas en ese sentido y se pueda trabajar ya sea con la ley contravención y con las ordenanzas municipales. Pero creo que más allá, no me gusta porque sé que hubo accidentes graves en este tema, pero yo quiero que sepan que se está trabajando en tema de animales sueltos, concretamente por los números que te estoy dando. Un caso, algo no menor en tema de animales sueltos, nosotros empezamos trabajando particularmente con un camión en la área de caballería. Hoy en día tenemos 3 camiones, de los cuales uno de los camiones de caballería es un camión secuestrado en materia de narcotráfico, a la cual hoy lo tenemos a disposición de la policía para justamente que circule por todas las rutas provinciales y la autopista, bueno, acá y rutas del Valle del Lerma, ¿no? Y la última tiene que ver con los incendios forestales. El dato que tengo recién es que han sancionado nuevamente a una empresa por arrojar elementos, tema que lo tocaremos el día de mañana desde muy temprano en nuestro servicio informativo. Tenemos los elementos en defensa civil, bomberos de la policía, bomberos voluntarios. ¿Cuentan con los elementos para trabajar con los incendios forestales que recién empezaron y arrancaron muy fuerte esta temporada? Totalmente, empezaron muy fuerte. Tuvimos estos últimos días, bueno, particularmente el día viernes, focos importantes, sobre todo el foco más importante fue en el barrio 20 de junio y ampliación 20 de junio. Pero particularmente en 3 días tuvimos alrededor de 70 focos, en donde tuvo que intervenirnos bomberos, defensa civil, bueno, bomberos voluntarios, ejército. Los equipos están preparados, tenemos equipos tanto de defensa civil como de bomberos voluntarios. Por supuesto sabemos que los recursos en materia de seguridad o en emergencia nunca van a ser suficientes, siempre hay que tener mayor inversión, pero particularmente lo que es manejo del fuego, la provincia no solamente cuenta con sus recursos, sino también que en caso de verse sobrepasada puede recurrir al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, donde ellos convocan a otras provincias para que colaboren cuando la provincia se ve sobrepasada. Un ejemplo de esto es lo que se vio en el mes de enero, con los incendios que se dieron en todo el sur del país, que también fueron catastróficos, fueron la verdad devastadores los incendios en el sur, donde se convocaron a todas las provincias, o varias provincias, entre esas Salta, donde prestó colaboración, y en ese sentido se trabaja de manera mancomunada o federal con el resto de las jurisdicciones provinciales, ¿no? Ministro, gracias por la visita. Gracias por estar a vos, José, acompañándonos. Un gusto. Cuando regresemos de la pausa, pese a la hora, tenemos más información en la pantalla del 11.